Pero no podemos aceptar que personas inescrupulosas que integran comités antivacunas atenten contra la salud pública del país. Le pedimos la ampliación de ese comunicado, de ese pronunciamiento que hemos leído. Señora Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de dirigirme a todo el país como decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, justamente para alzar nuestra voz de protesta ante estos hechos ocurridos en Cusco, pero no podemos aceptar que personas inescrupulosas que integran comités antivacunas atenten contra la salud pública del país, porque el acto de vacunar es un acto importantísimo para prevenir la salud y sobre todo las enfermedades de estos niños y de todas las personas. Las enfermeras, fieles justamente a las funciones, desde primeras horas estamos en los diferentes puntos de vacunación y no nos parece correcto que este sujeto, porque hay videos que han sido propagados por diferentes medios de comunicación, de manera agresiva irrumpe a un centro educativo y le quita las vacunas a la enfermera, la empuja y le quita las vacunas, donde se está perdiendo esas vacunas que pueden salvar, proteger la salud. Y además de ello, atenta contra la integridad física de una enfermera. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar que estos actos queden impunes, sobre todo si se ha identificado a la persona, ¿no? Se ve en el video. Doctora Vázquez. Y entiendo que en los diferentes medios lo han estado difundiendo, ¿no? Y un poco para aclarar mucho más este escenario de violencia que se dio el día de ayer en la institución educativa de Cusco, en esta agresión que bien nos está refiriendo. La justificación de estas personas que actuaron de forma energúmena era que no tenían las enfermeras las autorizaciones de los padres de familia para que puedan vacunar a los niños. ¿Cuál es la versión que manejan ustedes? Bueno, es falso porque parte del proceso de vacunación es el consentimiento informado. Entonces, las enfermeras, para poder vacunar a los niños, necesitan que los padres de familia autoricen. Y entendemos también que en diferentes centros educativos los papás no autorizan, entonces no se les vacuna. Sin embargo, este señor, enterado que ese día se estaba brindando la vacunación a diferentes niños, obviamente a los de él no, porque él no había autorizado, irrumpe de manera violenta el centro educativo y quita las vacunas para evitar que se vacune a los niños, ¿no? Pero perdone, para la precisión del caso, en ese momento, ¿usted no puede dar fe de que había algún niño que no haya recibido autorización de su padre para que sea vacunado y que no haya sido vacunado? Porque probablemente en la situación de la violencia que se ha dado, pudo haber corrido la información de que están vacunando a niños sin que los padres hayan firmado el permiso. No, lo que pasa es que la enfermera iba a vacunar a los niños que ya tenían autorización, porque nosotros como enfermeras no vacunamos a ningún niño que sus padres no autoricen. Y es obvio que los hijos de ese señor, si es que los tenían en ese centro educativo, no tenían la autorización. Todavía no se empezaba el proceso. Recién la enfermera había llegado y estaba armando todo el coche para empezar la vacunación. Y cuando se vacuna, se revisa la ficha que se tiene de los padres. Por lo tanto, el señor ha quitado más de 200 dosis de vacunas, que por lo tanto no se ha podido realizar el proceso. Y un poco quiero aclarar a toda la población que ninguna enfermera vacuna a ningún niño que no tiene autorización de sus padres. Por eso es importantísimo decirles a los padres de familia que cuiden la salud de sus hijos. Y una forma es autorizar la vacunación, porque es la única arma que hoy tenemos, según las evidencias, que nos han permitido como país hacer frente a enfermedades que, bueno, ya están erradicadas, como la polio, el sarampión, y si no permitimos que nuestros hijos se vacunen, vamos a tener brote de estas enfermedades, ¿no? Y nos gustaría que nos explique cómo va avanzando esta investigación. La policía los ha capturado, han estado detenidos por algunas horas, Ministerio Público ya los identificó, ¿hay una acusación? Bueno, tenemos entendido que está identificado el señor,
Sin embargo, pues la justicia en nuestro país es muy lenta. El día de ayer, la decana del Colegio de Enfermeros de Cusco presentó un documento al director del centro educativo, y tengo entendido que el director ha hecho una denuncia, pero el señor no está detenido. Nosotros como autoridades nacionales también hemos elevado documentos tanto al director del centro educativo, como también acá en Lima, pero entendemos que en Cusco el señor no le ha pasado nada, porque he conversado ayer con la decana de Cusco y el señor normal, incluso hay medios de comunicación en Cusco que le han dado cabida para que él Ya. siga hablando en contra de las vacunas, ¿no? Y eso es lamentable, porque se trata de vacunas contra el virus de la influenza, la que se pretendía precisamente colocar a los niños que tenían autorización de los padres, que hayan firmado, porque eso está pasando en todo el país. Esta campaña de inmunización en todo el país, todas las instituciones educativas públicas sobre todo, están consultando a los padres de familia si están de acuerdo con que los niños sean vacunados en clases. Y en casa y uno decide si acepta o no acepta. Lamentable esta situación, pero sobre la necesidad existente de esta vacunación, cuéntenos qué información maneja sobre los casos de influenza, problemas respiratorios que en esos instantes aqueja Cusco en la población escolar. Sí, efectivamente tenemos un incremento de casos respiratorios. Por eso justamente la política del Estado es que los niños y los adultos mayores puedan protegerse vacunándose contra la influenza. Sin embargo, tenemos las estadísticas, el porcentaje de vacunación en Cusco, en Puno, en Ayacucho es muy bajo. Entonces, entendemos también que ante la amenaza de bajas coberturas de vacunación, tanto, por ejemplo, en la polio también tenemos bajas coberturas, en la polio, en el sarampión. Hace 2 días, el 25, hace un día, la ministra de Salud ha declarado en emergencia justamente por esas dos vacunas. Y no es porque haya casos, sino el declarar en emergencia le permite al gobierno tener más recursos económicos y fortalecer las brigadas de vacunación para aumentar la cobertura a nivel nacional, porque no podemos aceptar que enfermedades que ya han sido erradicadas nuevamente se presenten. Y al tener presupuesto, le permite también contratar recursos humanos. Y acá nosotros como Colegio de Enfermeros nos dirigimos a las autoridades también para decirles que nuestro país necesita enfermeras, necesitamos subir las coberturas y proteger a la población. Y justamente en el primer nivel es donde más falta recurso humano. Tenemos zonas altoandinas, tenemos zonas en la selva, donde ya se presentó hace unos meses un caso de polio y por lo tanto no hay enfermeras para llegar a lo largo y ancho del país. Pero también, aparte del dinero, es que aparte del dinero que probablemente en el ministerio no había lo suficiente para contratarlas, la remuneración que perciben las enfermeras es muy baja para poder ir a zonas de riesgo que exponen obviamente también su vida, ¿no? Y ahora con esta situación de los casos del dengue, que lamentablemente han llegado a 90.100 personas fallecidas, ¿cómo viene trabajando las enfermeras buscando mitigar esta acción? Sabemos que en el norte se ha desbordado y un colapso del sistema de salud. ¿Cuál es la realidad de las enfermeras en esas regiones más afectadas? Es lamentable, pero lo tenemos que decir, que nuestro país está viviendo prácticamente un brote como nunca antes visto. Ha superado los casos este año contra todos los años y lamentablemente tenemos que decir que hay déficit de recursos humanos, no solamente de enfermeras, recursos humanos, médicos, personal técnico, pero en mi caso como decana tengo que decir que injustamente se despidió a muchísimas enfermeras, en el caso de la seguridad social, que apostaron, brindaron cuidados a la población peruana y les dejaron sin contrato cuando el COVID empezó a disminuir. Y hoy se está queriendo contratar a enfermeras sin beneficios laborales por el caso del dengue. Esa es la realidad. Nuestro país tiene actualmente un brote sin precedentes de dengue. Tenemos también los hospitales colapsados porque tenemos casos
como nunca antes, sobre todo en el norte del país. ¿Y se está tratando de contratar enfermeras. ¿Y cuál es la realidad de las enfermeras del caso COVID, que sabemos que siguen en pie de lucha? La hemos tenido hace algunas semanas aquí en Exitosa. ¿Cuál es su situación frente a esta epidemia, no solamente de dengue, se viene la poliomielitis y sarampión? Bueno, sobre las enfermeras de CAS COVID, nuestro país, voy a hablar expresamente de la Seguridad Social, contrató 15,000 trabajadores cuando se presentó el COVID. Dentro de esos 15,000, un promedio de 8,000 y pico fueron enfermeras. Las enfermeras, y todos recordamos, porque la Seguridad Social acá en Lima, el Rebagliati, el Hospital Almenara, el Hospital Sabogal, y a lo largo y ancho del país diferentes hospitales. Incluso se aperturaron servicios de cuidados intensivos. Cuando el COVID disminuyó, todas ellas, sin excepción, fueron despedidas. Cuando se hicieron reclamos, la Seguridad Social ha contratado 3,800 trabajadores, entre enfermeras, médicos. O sea, todavía hay más de 10,000 personal de salud y dentro de ellos más de 6,000 enfermeras que están sin trabajo. Entonces el personal está luchando, están yendo al Congreso porque fue una ley, se aprobó una ley en el año 2021 que todo personal que había trabajado en el COVID pasaba a otra modalidad de contrato, pero no se le despedía. Sin embargo, la Seguridad Social, hasta el día de hoy, el presidente ejecutivo ha hecho caso omiso. Y eso es la consecuencia también de tener personal despedido, que hoy no podemos hacer frente al dengue. Porque aparte que nos falta recursos, nos falta estrategias como país, nos falta recurso humano. Y esa es la realidad que vivimos. Entonces la ministra de Salud, la ministra Gutiérrez, ¿de dónde sacan información de que el dengue no desbordó en el país, de que todo está bajo control, de que no hay ninguna situación de desesperación, que sí había ciertos brotes, pero no en la magnitud de desborde como en su momento incluso el Colegio Médico había denunciado? Y ahora usted, como decana del Colegio de Enfermeros, también menciona lo mismo que el Colegio Médico, pero la ministra dice lo contrario, que todo está bajo control, que no hay desborde alguno. Bueno, la verdad que nosotros como enfermeras manejamos cifras de nuestras enfermeras que nos llaman y que cada semana envían reportes de los casos, y por eso es que sabemos que hay incremento de casos, y eso lo dicen las mismas estadísticas del MINSA. Y en cuanto al personal de enfermería, lo sé porque se está contratando enfermeras bajo una modalidad de terceros. Terceros son enfermeras sin beneficios laborales, que ganan una miseria, que no tiene relación con los años de estudio, ni siquiera con la canasta básica familiar. Y eso es en el MINSA. Pero peor aún es la situación de E-Salud, porque E-Salud no tiene una política preventiva. Y dado a que no tiene una política preventiva, E-Salud no ha hecho frente a sus establecimientos, o recién se ha puesto las pilas para hacer frente a los casos de dengue. Nosotros estamos exigiendo también como Colegio de Enfermeros, hemos apoyado el día de ayer, ha habido una manifestación de profesionales de la salud y dentro de ellos enfermeras que han sido despedidos en la Seguridad Social, y que estamos a la espera de que se cumpla lo establecido por ley y que todo ese personal retorne a sus centros de trabajo, sobre todo en la Seguridad Social.